Dios le bendiga en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Quien les habla Ponciano Licia, estaremos por este medio compartiendo la gracia de nuestro Señor Jesucristo, aprendiendo la Biblia. Pero antes de iniciar con la disertación que vamos a estar teniendo, quiero cantar una alabanza. Esa alabanza que Dios ha puesto en nuestro corazón, para que sea de bendición a todos aquellos que reciben esta transmisión que estamos haciendo. Aleluya. Vamos entonces a estar compartiendo la disertación que vamos a estar teniendo en este día. Quiero hablar sobre la justicia de Cristo. Aleluya. Dice el apóstol Pablo que Él había dejado su propia justicia para que la justicia de Cristo se establezca en Él. Ya no buscando su propia justicia Él, sino para que la justicia de Dios se establezca en Él. Vamos a estar tomando como base Hechos capítulo 24, su verso 24. En nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio, del juicio verdadero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que lo soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años recibió Félix por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Gloria al Señor. Aleluya. La justicia de Cristo. Quiero
hablar sobre estas cosas porque Dios no se queda sin testimonio, dice la Biblia. Él hace salir su sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Pero que nosotros tengamos un testimonio no quiere decir que nosotros estemos practicando la justicia. No quiere decir eso, no. Porque la justicia tiene que ver con la forma administrativa que nosotros tengamos en nuestra vida. Tiene que ver con lo que sale de nosotros, con nuestra moral. Entonces, por eso vemos aquí, donde acabo de leer, que él era una persona que tenía autoridad y tenía a su disposición esa facultad de poder él legislar y poder hacer juicio sobre las cosas, sobre una persona, sobre multitud de personas también, porque donde hay un preso, me imagino que deben de haber muchos más, y Pablo estaba preso en ese momento. Entonces, pero la forma administrativa que él tenía, que es lo que hablamos, no era la correcta, porque él cuando iba a ver a Pablo, él iba con la intención de tratar de sustraer dinero de él. Pero mire cómo es Dios. Dios usaba a Pablo para que le hablara a él, porque él se espantó cuando Pablo le comenzó a hablar a él de la fe en Jesucristo, de la justicia, el dominio propio. Él se espantó. ¿Por qué? Porque esas cosas no estaban en él. Lo que la palabra nos da a enseñar que ni aunque él tenía esa facultad, no tenía una forma correcta de administrar. Porque Pablo era un hombre que ni aunque estaba en esa condición, porque Jesucristo lo permitió así para testimonio, para gloria de su nombre, Pablo era un hombre justo, era un hombre que no había cometido ningún delito. Estaba siendo acusado sin ningún cargo, sin ninguna evidencia. Entonces, él, cuando va a ver a Pablo, él también entendía esas cosas, que Pablo no estaba preso ahí por haber cometido algún delito, pero en su corazón estaba el amor hacia el dinero y él quería sustraer el dinero de él. Entonces mire cómo dice la palabra de Dios, que él, cuando al cabo del tiempo, dice la palabra del Señor, que él por congraciarse con los judíos lo dejó preso. Que aún sabiendo él que él era inocente, lo que intentó tratar de sustraer el dinero de él, pero al tiempo, aún él sabiendo eso, dice que lo dejó en la cárcel, lo dejó preso. Lo dejó preso para congraciarse, para mantener una relación con los judíos. Entonces son lecciones y enseñanzas que nos dan a nosotros como cristianos. A veces personas que están a la responsabilidad a cargo de una grey y que tenemos otras cosas en los trabajos, que tenemos esa responsabilidad, que tenemos que tener una forma administrativa correcta, no poniendo nuestro corazón en las cosas que son vanidad, para no pecar en contra de los demás, para no pecar en contra de aquellas personas, cometiéndole delito, haciéndole injusticia a él, sino que nosotros podamos tener una forma administrativa correcta, podamos tener esa cosa que dijo Pablo, dominio propio. El dominio propio aparece en un fruto del Espíritu, en templanza, en el libro de Gálatas 5:21. Ahí nosotros lo podemos ver. Eso quiere decir que cuando una persona tenga un cargo, tenga la facultad de legislar y de tener esa autoridad y de decidir sobre cosas, eso no quiere decir que sea una persona justa. Eso no quiere decir que sea una persona que esté ordenada, que Dios le haya dado un testimonio bueno a una persona en ese momento o en otro tipo en el pasado o algo así, porque Dios siempre, como estamos hablando, no se queda sin testimonio. Dios hace salir el sol para buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Eso no tiene ninguna diferencia de que una persona esté administrando, que sea justo, que esté practicando la justicia. Eso no tiene que ver con eso. Eso tiene que ver
con la conciencia de la persona. Por eso el apóstol Pablo decía, ni aún mi propia conciencia me acusa. Porque antes de que los hombres te acusen, también nosotros tenemos una conciencia que nos dicta lo bueno y lo malo, que nos dicta lo que está correcto y lo que está incorrecto. Es el primer juez que nosotros tenemos. Entonces eso no quiere decir que porque una persona esté a cargo de una grey o que esté a cargo de otras cosas, no quiere decir que esté administrando correctamente. Aleluya. Para administrar correctamente tiene que ser justo con los demás. Y para tú poder ser justo con los demás, muchas veces tenemos que negarnos a los deseos o los placeres que nosotros tengamos en nuestro corazón, para hacerle justicia a aquellos que sí lo merecen, a aquellas personas que sí dependen de esa necesidad y que le corresponde el derecho que le merece, que se le ha sido otorgado. Que muchas veces por los deseos, los placeres que nosotros podamos tener, entonces violamos el derecho de los demás. ¿Para qué? Para un beneficio de nuestro propio placer, como él. Como él quiere mantener una posición, como él quiere mantener una relación, como él quiere seguir sustrayendo dinero y no enfrentar lo que es la necesidad de no tener dinero. Cuando viene a ver, él viola el derecho de una persona que le corresponde y lo deja preso. Lo deja ahí preso en la cárcel. Que son cosas que acontecen, que nosotros lo podemos entender por el Espíritu cuando el Espíritu nos hace entender estas cosas. Son cosas que acontecen en la vida de muchas personas, en la vida de los demás, cuando personas tienen a cargo algo que tienen que tener una forma administrativa correcta, pero por los deseos, por los placeres carnales, en la concupiscencia, violan el derecho de los demás y le quitan esa facultad, le quitan lo que les pertenece. Esa es la palabra que estoy buscando. Le quitan el derecho que les pertenece. Le quitan eso. ¿Por qué? Por un deseo pasajero, por un deseo carnal. Entonces tenemos que tener nuestra confianza puesta en nuestro Señor Jesucristo. Porque Él sí es justo, dice la palabra, y juzga con justicia. En Él no hay sombra de variación, dice la palabra en el libro de Santiago 1:16. Dice que Él no tiene sombra de variación ni tiene mudanza. Él juzga con justicia. Dice que nos ha hecho renacer para que seamos primicia de su criatura. En Santiago 1:18 dice que todo aquel que hace justicia es nacido de Él, porque Él es justo. Y para uno hacerle justicia a los demás y ser justo con los demás, muchas veces nosotros, al negarnos nuestro placer, tenemos que sufrir, como dice la palabra del Señor. Dice la palabra que muchos son las aflicciones del justo, pero de todas ellas te librará Jehová. Dice en el Salmo 34:19, para que usted vea que el nosotros vivir por la justicia causa una aflicción en nosotros, porque nos negamos a esos placeres que están en la carne, esos deseos temporales. Nos negamos a hacerle injusticia a los demás. Nos negamos a violentar el derecho que le corresponde a otra persona. Y si el justo con dificultad se salva, dice la palabra del Señor en el libro de Pedro, 1 de Pedro 4:17-18, en donde parará el impío y el pecador, que aún para una persona salvarse tiene que ser con dificultad, porque tiene que ver con la justicia. La justicia es la equidad, lo que a la persona le corresponde, la igualdad. Entonces nosotros a veces podemos ver que alguien tenga un testimonio y nosotros ponemos la confianza en esa persona porque tiene un testimonio. A veces nosotros podemos ver que alguien tiene un don o lo que sea y nosotros ponemos por acá, al mirarle esa facultad que tiene, ese dote que tiene, y ponemos, pero eso no quiere decir que esa persona sea justa. Eso no quiere decir que sea alguien que ande correctamente. Eso no quiere decir que ande en luz, como dice la palabra del Señor. Tenemos que considerar la conducta de la persona. Dice en el libro de Hebreos, capítulo 13, su verso 17, considerar la conducta
de vuestros pastores, de vuestros líderes. Considerad la conducta y mirad cuál es el testimonio de ellos. No un testimonio que Dios haya hecho, sino el testimonio como persona. Y dice, imitad su fe, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, eso es lo que nos avala, como estamos hablando. Como dice la palabra, andad como hijos de luz, como Cristo anduvo en luz. Pero fornicación, impureza, truhanerías, que son trucos, que esas cosas no le convienen a los santos, dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, para nosotros poder andar en luz, andar en justicia, tenemos que andar como Él anduvo, como dice la palabra también en el libro de Primera de Juan, su capítulo 2, verso 6, que tenemos que andar como Él anduvo. Y aunque tengamos que sufrir por causa de la justicia, tenemos que hacerlo, pero tenemos que tener también la conciencia, el entendimiento de conocer de que Dios no se queda sin testimonio y que Dios le ha testificado a todos. A todos Dios nos ha testificado de su bondad, de su generosidad, de su amor. Nos ha testificado a todos, aún a los malos, a los impíos, como dice la palabra, como he dicho anteriormente. Pero eso no quiere decir que esa persona sea justa o eso hace a la persona resaltar que sea justa. Ahora el día lo declarará todo, como dice la palabra de nuestro Señor Jesucristo también en el libro de Corintios, Primera de Corintios 3:13, dice que el día lo declarará toda la obra que nosotros hayamos hecho, porque eso es lo que quiere decir, que la justicia tiene que ver con la obra que nosotros hacemos hacia los demás, el derecho que nosotros les respetamos, le otorgamos, que no le violentamos el derecho, no le quitamos su razón, no le quitamos su pan. Muchas veces se quita el pan, se quitan otras cosas por deleites y por deseos temporales que están en la carne. Y pecamos en contra del alma de aquellas personas que sí corresponden y se merecen ese derecho. Pero hay que sufrir por la justicia para tener un testimonio y para dar testimonio delante de Dios algún día cuando estemos delante de Él. Así que Padre, te damos gracias por esta palabra que hemos compartido. Bendigo la vida de tus hijos, bendigo la vida de tus familiares en el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo. Estuvimos en este espacio aprendiendo la Biblia. Que Dios bendiga tu vida.